Afiliados, se lo preguntamos al gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Hola, Polo. Hola, Cristian. Muy buenos días. No sé si ya tiene cifras actualizadas a esta hora o puede ser de anoche de la cantidad de gente que efectivamente ha solicitado el retiro y también de la cantidad de personas a las cuales ya les ha sido informado la aceptación o el rechazo justamente de esta solicitud. Mira, las cifras son las que dijo Cristian. Efectivamente, casi 8 millones de personas ya han ingresado su solicitud de retiro del 10%. Y durante el día de ayer y durante el día de hoy día se va a informar respecto de la aceptación y rechazo de todas aquellas personas que hicieron su solicitud el día jueves 30 y el viernes 31. Esos son más de 5 millones y medio de personas que van a recibir efectivamente el correo electrónico o el mensaje texto en el cual se le informa el estatus de su solicitud. Ahora, Fernando, dentro de las personas que están inquietas también porque ya le ha llegado esta información de rechazo, recordemos que se cumple el plazo de los 4 días máximos para que las AFP informen a los afiliados si fue rechazada. Hay algunas causas que llaman la atención. Sabía, y ustedes fueron muy explícitos en aquello, que si no había una vinculación de datos entre la persona que estaba solicitando y la cuenta a depositar, eso iba a ser rechazado. Eso está muy claro. Pero llama la atención, por ejemplo, el hecho que no se haya podido actualizar el carnet de identidad para que ese trámite se pueda hacer y así también ustedes lo reconocen. ¿Cómo se va a solucionar eso? Mira, Cristian, yo creo que es importante, nosotros lo dijimos al principio de este proceso, que este proceso iba a tener complejidades, dada la velocidad y la magnitud que tiene, que son potencialmente 11 millones de personas haciendo transacciones. Respecto de las validaciones, en este caso las AFP simplemente informan luego de validar, por ejemplo, con los bancos la cuenta corriente y con el registro civil, el tema de las cédulas de identidad que están vigentes o que podrían haber estado vencidas y alargadas en el tiempo por el contexto de la pandemia. Nosotros simplemente acá hemos hecho de mensajero respecto a la validación del registro civil. Las administradoras estamos todas en conversaciones con el registro civil para ir aclarando cada uno de esos problemas, porque efectivamente el sistema arrojó, cuando se parea con el registro civil, un error en caso de que los cédulas de identidad tienen que estar activas y no vencidas, y eso lo estamos trabajando con el registro civil porque esa es la información que nos entregan ellos. Nosotros simplemente hicimos mensajería respecto a una información entregada. Ahora, ¿ese es el motivo mayoritario de rechazo, Fernando, o hay también otras razones por las cuales han sido rechazadas las solicitudes? No, los dos motivos mayoritarios de rechazo, Polo, son que el número de serie de la cédula de identidad no equivale al RUT ingresado. Y el otro caso particular es que la cuenta corriente no coincide con el RUT entregado. Por ejemplo, hubo algunas personas que pusieron cuentas bipersonales y esto era muy claro que era solamente a cuentas personales, o finalmente personas que creyeron que podían depositar en una cuenta de terceros cuando tampoco se podía. Ese es el tipo de casos en los cuales esto sucedió. Son errores menores que se pueden corregir de manera muy fácil para que la persona pueda hacer de nuevo el trámite. En ese sentido, Fernando, también ayer nos llegaba otro motivo de rechazo que era informado por la AFP y que tenía que ver con el número de serie y sobre todo en los carnets antiguos. Recordemos que los carnets antiguos tienen el número de serie detrás, en la parte posterior, no adelante. Y ese número de serie, después de que termina los 9 dígitos, tiene una letra. Y mucha gente cree que por haber puesto esa letra, donde termina el número de serie, fueron causantes de rechazo. No sé si información de eso tiene, Fernando. Nosotros, informamos ayer este tema, estamos trabajando con el registro civil justamente para poder entender con más detalle por qué hubieron errores. Bueno, hemos visto en este tema de los números de serie, en los casos de los permisos de comisaría virtual y en muchas otras cosas, en los cuales efectivamente ha habido errores. Nosotros le estamos pidiendo la información al registro civil de manera a poder entregársela lo mejor posible a todos los afiliados y afiliadas que tenían una urgencia en esto, eso lo entendemos, para que puedan realizar su solicitud nuevamente sin errores. Eso es importante, Fernando, porque a lo mejor mucha gente cree que ya una vez llegado el mail puede hacer inmediatamente el trámite. ¿Cuáles son los plazos que se maneja y cuándo nuevamente puede ingresar esa solicitud con los errores corregidos? La persona, una vez ingresado eso, puede ingresar su solicitud nuevamente durante el transcurso del mismo día o al día siguiente para poder ir viendo los sistemas. Probablemente
justo rápidamente después de recibido hay que dar de baja esa solicitud y ingresar una nueva. Por lo tanto, la sugerencia aquí es esperar un poco, obviamente no mucho, respecto de poder hacer la solicitud, pero quiero ser bien claro, Cristian. Acá si alguna persona recibió un correo de rechazo de la solicitud, las causas de los rechazos son principalmente causas que vienen de terceros. Y de esa razón también ser bien claro que las personas pueden realizar una nueva solicitud sin ningún problema. Y la invitación, obviamente, es a que la hagan de la manera, ojalá, lo más simple y ágil posible para poder recibir el pago también lo antes posible. Hay algunas personas que lo han denunciado a través de las redes sociales que han recibido un correo en que se les indica que su monto, el monto a retirar, ha sido retenido por el tema de pensión alimenticia, por deuda de pensión alimenticia, pero dicen varias de estas personas que ellos no tienen esta deuda, que algunos de ellos ni siquiera tienen hijos. Eso son casos puntuales, son casos que se han dado de manera masiva, y ¿dónde está de alguna manera el origen de esas situaciones? Aquí, Polo, tres cosas que creo que son importantes. La primera es que efectivamente son casos puntuales, pero como el orden de magnitud de esto es mucha gente, piensen que ya casi 8 millones de personas van a estar haciendo esto. O sea, si uno tiene una tasa de rechazo de error en torno al 5%, igual siguen siendo muchas personas las que van a recibir, pero esos son casos puntuales. Lo segundo es que la AFP que envió esos correos ya lo rectificó además públicamente, que esos correos efectivamente no correspondían. Nosotros avisamos que iban a haber errores de sistema respecto a este tema y se están corrigiendo ese tipo de cosas. Y lo tercero que creo que también es importante es que es muy importante que cuando nosotros recibimos la base del Poder Judicial respecto a las pensiones alimenticias, venga muy claro si es que hay que retener o no. Que nosotros retengamos no es algo que las AFP puedan hacer por sí solas. Nosotros tenemos que retener únicamente cuando el Poder Judicial nos mandata hacerlo. Y hasta ahora, con el tema de la velocidad y la cantidad de causas, necesitamos claridad por parte del Poder Judicial respecto de qué hacer con las demandas que están ingresadas y que no se han fallado todavía, por ejemplo, y las que ya tienen fallas, obvio que hay que retenerlas, pero las otras es importante que se manifieste el Poder Judicial para poder tener claridad respecto a las retenciones. Ya sea por este motivo, por el que puede haberse retenido los fondos, ¿no es cierto?, o simplemente por el rechazo. ¿Qué tienen que hacer las personas para poder corregir su situación? En los casos de rechazo, las personas lo que tienen que hacer es mirar la información que le entregó su AFP donde le dice la causa del rechazo. Y, por ejemplo, si el número de serie no coincide con el número de RUT, volver a ingresar la solicitud, procurando tener cuidado respecto de cómo se digitan efectivamente los números, porque obviamente van a haber errores. Las personas, todos nos podemos equivocar, ¿no es cierto? Y eso es natural en cualquier proceso. Entonces ahí la invitación es que lo hagan con tiempo para poder digitarlo de buena forma. Las personas que trataron de aprovecharse de otros y generar fraude en esto ya se habrán dado cuenta que el sistema no permite fraude, entonces no intenten hacer con un RUT y otro número de serie por si es que pasa, porque no va a pasar la prueba, ¿no es cierto?, antifraude respecto del sistema. Fernando Larraín, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 13 AM. Que tenga buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias.